de nuestro programa. Tenemos como invitado a Pedro Carvajalino. Él es director de Venezuela News, también es presentador y conductor del programa Zurda Conducta, comunicador popular, y los saludamos. Pedro, bienvenido, buenas tardes. Hola Maripili, ¿cómo andas? Buen provecho a todos. Bueno, queríamos conversar contigo porque ya se ha cumplido un mes de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela, un elemento importante para la relación entre ambos países. Y bueno, además se han venido dando una serie de reuniones de carácter bilateral en diferentes instancias, tanto a nivel del gobierno, de los gobiernos centrales como también incluso a nivel parlamentario y a nivel económico, privado. Entonces quería tus comentarios, tu análisis de lo que ha sido esta, vamos a llamarla esta retoma de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Bueno, Maripili, yo de verdad creo que en el ámbito, digamos, aquí lo que ha prelado es el ejercicio, el buen ejercicio de la diplomacia, en donde uno no llega a adjetivar, digamos, a un país y sus políticas internas, sino que viene a construir una serie de relaciones económicas, políticas y culturales. La primera acción, digamos, yo vi al ministro Villegas y al ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, que también es oriundo de allá del Táchira, que también tiene un conocimiento pleno de la relación con Colombia, pues, se fueron a reunir con la ministra de Cultura colombiana en Cúcuta. Después, bueno, vimos el ministro de Transporte, el compañero Ramón, como jefe de delegación con una serie de ministros y con el embajador Félix Plasencia, que se encuentra allá en Colombia, también reuniéndose. Hay que decir también el papel que ha jugado el compañero, creo que el compañero Benedetti ha venido vino a dinamizar en el ámbito también de las relaciones diplomáticas, y yo creo que también, bueno, y hay que analizarlo desde ese punto de vista. Yo creo que Benedetti ha estado más enfocado en el tema comercial, ¿no? El tema de un buque de fertilizantes que se fue para monómeros, porque hay una serie de discusiones pendientes, digamos, en el ámbito de esas relaciones comerciales que no necesariamente son transitorias, sino que también hay capacidad, hay industria instalada venezolana en Colombia, y de esa industria pues depende el 70% de la agricultura colombiana. O sea, no estamos hablando de poca cosa. Estaban trayendo con sobreprecio los fertilizantes ucranianos a Colombia cuando tenían la posibilidad, en base al respeto a la diplomacia, pues obviamente poder hacer una especie de sinergia para el tema de los fertilizantes. Por el otro lado también, bueno, el ELN estuvo aquí en la casona, que ahorita es la casona cultural Aquiles Nazoa, una casa presidencial, estuvo aquí una comisión, digamos, de alto nivel que para tratar temas de la paz, senadores vinculados al tema de la paz como Iván Cepeda, y miembros de la guerrilla del ELN, porque el compañero y el presidente electo, que es el señor Gustavo Petro, tiene una política de paz total, y eso pasa por el mantener, digamos, una relación diáfana en la frontera con los elementos distorsionadores o los elementos generadores de conflicto como son la guerrilla y los paramilitares, y el narcotráfico también. Entonces, en ese ámbito de la paz total, Venezuela, sin adjetivar, Venezuela prestando su territorio, digamos, para que se sienten las partes, y en una posición neutral, pues pone su territorio para que se pueda hablar de paz y no de guerra. Y yo creo que, bueno, que ese digamos, es el balance. Mucha gente, muchos comerciantes, muchos empresarios colombianos hablando de reactivar la capacidad instalada o la industria o, digamos, los emprendimientos que habían acá en Venezuela, como bueno, son marcas reconocidas de zapatos, de artículos de cuero. Es que, como siempre lo habíamos dicho, Maripili, desencontrarnos nunca debió ser la vía, pero había una gente que estaba estimulando el desencuentro, que estaba estimulando el intento de que dos países hermanos se confrontaran en la guerra, en la confrontación, digamos,
que no iba a generar absolutamente nada. Yo creo que los dos países se necesitan y bueno, ese es como que a grandes rasgos lo que yo pudiese decirte, Maripili. Inclusive, el tema del Darién, que es un tema complejo, digamos, factorial en el ámbito del análisis sociológico, pues también Estados Unidos, yo digo que dio un paso muy tímido, pero dio un paso a que le dijéramos a la gente y no estimulara la migración, diciéndole que si pasaban por el Darién y llegaban a Estados Unidos iban a tener el permiso temporal de trabajo. Entonces eso también, digamos, merma esa fluctuación migratoria que se estaba convirtiendo en un problema de mafias que se instalan, ¿no? En el Darién, en Necoclí, por allá vimos al señor James Story diciendo no se vengan para acá porque por aquí ya no, nosotros no vamos a aceptar nadie que llegue para allá, para Estados Unidos, como se hizo con la política de los pies mojados, que incitaban a la gente en Cuba que se fuera a Miami por balsa, y cuando llegaban a Miami pues le daban el permiso de trabajo. Ahora, fíjate una cosa, Pedro, sí, te escucho. Fíjate una cosa, Pedro. Más allá de lo que está pasando políticamente entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, que bueno, sí, se nota un cambio evidentísimo de la época de Duque ahora a la política que ha llevado a cabo el nuevo presidente Gustavo Petro. Los pueblos, es decir, el pueblo venezolano y el pueblo colombiano, no han dejado de relacionarse. Por vías formales o por vías informales, Colombia y Venezuela siguen teniendo una frontera muy activa. Pues la gente, si no pasa por los pasos formales oficiales, pues busca trochas o busca alternativas para también cruzar de un lado a otro, porque en realidad la frontera es un invento de carácter político, pero no es un elemento social. Entonces, en ese sentido, quería tu comentario, tú que tienes las dos nacionalidades, que tienes familia aquí en Venezuela, que tienes familia también en Colombia. Quiero que me hables de lo que ha sido este periodo de desencuentro político entre Colombia y Venezuela, pero que ha seguido siendo una época de encuentro quizás más difícil, más complicada, entre los pueblos de Colombia y Venezuela. No, es verdad, lo que tú dices, la relación, digamos, cultural, la fluctuación fronteriza entre Cúcuta, San Cristóbal, entre Arauca y la otra región que se encuentra del lado colombiano. Esa fluctuación no ha dejado, pero como en un momento determinado, digamos, había una política de cierre de frontera, había una política de conspiración. Hay que recordar, Maripili, que en el caso colombiano, yo hablo de que por el lado colombiano hubo intentos, digamos, exitosos de invasión o de intentos de invasión a territorio venezolano, cuando le pagaron a una serie, por eso se habla inclusive de un helicóptero, le pagaron a unos cazarrecompensas estadounidenses y colombianos a que pasaran al territorio o a la frontera entre Colombia y Venezuela, donde los grupos, digamos, insurgentes se la pasaban de un lado a otro, porque es una frontera grande en extensión territorial, y se vinieron personas acá, asesinaban gente, se la llevaban en un helicóptero para Colombia para cobrar la recompensa. O sea, en ese estatus estaba la relación. Y ahorita pues los pueblos se están reencontrando. Yo digo que es un proceso de aprendizaje, porque escuchamos esta semana, igual yo digo que todavía la relación no está en el mejor momento. Yo creo que tiene que pasar bastante tiempo. En el ámbito, por ejemplo, vimos que había unas empresas colombianas que querían venir para acá de aviación, pero del lado colombiano no le querían dar el permiso a la empresa Conviasa, que es la que naturalmente debería estar viajando, porque una empresa del Estado venezolano y que está viajando a todos lados. Inclusive ahorita abren un vuelo a Qatar para que la gente vaya al Mundial. Entonces, con el tema de las sanciones, pues obviamente también frenaron, digamos,
Ahorita lo que hay es una expectativa, digamos, comercial, porque el pueblo colombiano es un pueblo que tiene una vocación comercial, una vocación a hacer negocios, a construir negocios, y mucha de esa gente se fue por miedo, les dijeron que les iban a quitar todo, empresarios dijeron, no, bueno, ya no están dadas las condiciones, otros se quedaron aprovechándose la baja de salarios o el problema de los salarios que existe todavía en Venezuela, y que eso permitía, digamos, tener una margen de ganancia más considerable, hacer los productos aquí en Venezuela y llevárselos para otros lugares porque la mano de obra era más barata. O sea, existe esa relación. Sin embargo, yo creo que, y por eso te dije desde el principio de la entrevista, de repente el embajador Benedetti ha tenido una vocación más, o sea, su interés es más comercial, ¿verdad? Y de repente del lado nuestro es un interés más discreto, más de diplomacia silenciosa, más de lograr acuerdos, digamos, en el ámbito, bueno, estratégico. Colombia necesita y tiene un problema energético considerable, más allá de que se hayan descubierto yacimientos, etcétera, etcétera, pero va a necesitar de Venezuela y viceversa. Los pueblos, pues obviamente se siguen, hay gente, te lo digo por cuestiones de vivencia, hay gente nuevamente colombiana que está volviendo a hacer turismo en Venezuela, ¿verdad? Porque a veces está más barato que ir a Cartagena, era más fácil, por ejemplo, para la gente del norte de Santander venirse a una playa de Falcón, ¿verdad? Para que te des cuenta de las relaciones, es más barato venirse para Falcón, cambiar divisa y pasar un full day en Falcón, así te pases por el Táchira o vengas desde Cúcuta, o vengas desde Barranquilla, etcétera, etcétera, pases la frontera de La Guajira, que ir a Santa Marta, Cartagena, que también tiene unos problemitas, digamos, donde los turistas se han quedado por los altos precios y los altos costos. Entonces, esa relación existe, está, que se va a normalizar cuando la aerolínea Láser tenga vuelos a Colombia, que se va a normalizar cuando Avianca y Bingo vengan a Venezuela y tengan, digamos, una frecuencia de 7 vuelos o 5 vuelos a la semana, o semanales. Entonces ahí es donde va a empezar nuevamente a restablecer inclusive y acabar con la toxicidad que existía desde los medios de comunicación, digamos, occidentales, o con una línea, digamos, de atacar a Venezuela, de demonizar a Venezuela, cuando esta gente o habitantes colombianos pueden venir a hacer turismo acá, pueden venir a montar negocios. Ya es una realidad, Maripili. Ya aquí, por ejemplo, en sectores del este de Caracas están abriendo, fíjate de este fenómeno, empezaron a abrir, ¿cómo se llama? O van a abrir ahorita en noviembre y diciembre, restaurantes con temáticas colombianas. Franquicias, digamos, de restaurantes, como, no voy a decir el nombre, pero un restaurante famoso, están haciendo prácticamente uno muy parecido acá, ¿te escuchas? Sí, yo te escucho. Por ejemplo, de los famosos restaurantes de café. Sí, están haciendo un restaurante acá en el este de Caracas muy parecido al que existe en Bogotá. Entonces, esa relación existe. ¿Qué hacía falta? Una relación de altura, no al adjetivarse el uno al otro, ¿verdad? Respetar los procesos internos de cada país, tanto Colombia para acá como de Venezuela para Colombia, darnos cuenta que somos países que nos necesitamos, que necesitamos encontrarnos, que necesitábamos sanar las heridas, las diferencias que son diferencias de posiciones gubernamentales o de posiciones, digamos, ideológicas, que no son diferencias ni culturales, que no, más allá de que tengamos la consideración de que quieren la arepa, si la arepa es venezolana o la arepa es colombiana. O sea, esta discusión, digamos, de tipo cultural o antropológico, bueno, la dejaremos para otro día, pero era necesario que estos pueblos se encontraran. Cúcuta necesita de San Cristóbal y viceversa. Así que aquellos que plantearon el acabose, aquellos que plantearon la conjura de los necios, pues están condenados al fracaso porque han podido más el desarrollo histórico. Fíjate una cosa, Pedro, quería preguntarte, ¿qué piensas que va a suceder con Uribe y el uribismo? Y lo de Uribe te lo pregunto directamente porque
porque bueno, así como esa cosa, ese esperpento que Duque reconoció como supuesto interinato, ha llegado a su fin de una manera, yo no diría ni siquiera melodramática, ya llega a nivel de cursilería, la manera como el interinato ha caído en desgracia. El uribismo pareciera que también, y especialmente Uribe está cayendo en desgracia con los Estados Unidos. Y bueno, eso suele ser la costumbre de los Estados Unidos con la gente que le vende sus servicios, que después cuando los desechan de una manera muy terrible y hacen cosas terribles con ellos, ¿no? Entonces yo por eso quería preguntarte a ti, que sé que conoces estos temas, ¿qué es lo que tú crees que pueda suceder con el expresidente Uribe y con todo ese sector del uribismo? Mira, yo creo bueno, yo te voy a decir algo. A Gustavo Petro se le acabó la luna de miel, ¿no? Y se le acabó la luna de miel el primer mes de gobierno. Ahí se le acabó la luna de miel y los sectores del uribismo. Más allá de que Uribe esté haciéndolo a través de otros personeros o voceros de su partido político que supuestamente están haciendo oposición, cosa que se les respeta, pero ya empezaron las conspiraciones, digamos, frontales. Con el tema tributario, con el tema de la política energética, ha habido una campaña de satanización de ministros de Gustavo Petro. Gustavo Petro, como tiene que hacer, como es como una especie de frente amplio, pues tiene que saciar, digamos, la fe de diversos partidos políticos que lo convirtieron en presidente. Entonces tiene que gobernar como gobierna todo el mundo, pero cuando se sabe que no es del liderazgo de uno que dependió, sino que a él le tocó hacer acuerdos con gente que fue uribista, gente que fue del Partido Conservador, del Partido Liberal, etcétera, etcétera. Pero esa luna de miel ya se está acabando, ya se acabó. Ya hay gente en la calle planteando golpes de Estado, ya hay gente en la calle planteando supuestamente molestias dentro de las fuerzas militares. El señor Gustavo Petro le tocaba indultar a una serie de jóvenes que le denominan allá en Colombia la primera línea porque no habían cometido ningún delito, sino que estaban protestando en la calle y bueno, los metieron presos, algunos los asesinaron, algunos los desaparecieron, algunos le echaron ácido en la cara para que no fueran reconocidos sus cuerpos y lanzados al río. Entonces, en ese sentido, bueno, el uribismo y Gustavo Petro ha sido muy respetuoso, reconociendo, digamos, la valía, digamos, el peso político que tiene Uribe. Lo ha citado 2 veces. Cuando habla de paz total, Petro le está diciendo al uribismo, reincorpórese a la paz total. ¿Qué pasa? Que hay un sector ganadero que, por ejemplo, volvió a ¿cómo se llama?, a hacer la versión 2.0 del paramilitarismo. Entonces el paramilitarismo ya es gente clase media alta, pero que se compró un fusil, ¿verdad?, que tiene granadas en su casa y que en cualquier momento, cuando vea alguna serie de reivindicaciones de campesinos e indígenas, dicen que van a salir a la calle a matar a todo el mundo, como lo hicieron en algún momento determinado. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa luna de miel de Petro con el uribismo ya se acabó, ya es lo mismo de acá, las mismas ridiculeces que salen a la calle, que antes criticaban las protestas, ahora ellos son los que protestan, pero con la garantía de que ellos van a llegar salvos a sus casas, que les van a considerar su vida y que no le van a lanzar al escuadrón antidisturbios como se lo lanzaban antes a los jóvenes y a los estudiantes y a la gente que salía a pedir por mejor calidad de vida como pasó en el 2019 y en el 2021. Lo cierto, Maripili, es que bueno, eso es el uribismo tiene una fuerza considerable, hay un sector ganado para estas ideologías que están fracasando en el continente, pero que uno nunca puede decir que bueno que ya llegaron a su fin. Pues, si te das cuenta, Macri ahorita está teniendo un protagonismo, Bolsonaro está que pierde, pero tiene votos. O sea, eso no hay que negarlo, así como el uribismo tiene votos. Pero bueno, de lo que se trata es de llegar a unos acuerdos, que la paz total llegue, Maripili, a esos sectores paramilitares que han manejado. Y cuando usted le decimos paramilitares, es una persona que cree que bueno, que le van a robar sus tierras, que se arma porque supuestamente van a llegar los campesinos a quitarle la propiedad privada y que bueno, que decide también asesinar a gente que no es proclive a ello. Entonces, en ese sentido, esa paz total está siendo convocada al uribismo, a los sectores paramilitares, a los terratenientes que se armaron y a los narcotraficantes. La realidad de Colombia con el tema de los narcotraficantes es muy fuerte. La realidad de los desastres que hace el cartel de Sinaloa
y en los carteles mexicanos, porque Uribe abrió el país a los carteles del narcotráfico mexicano a Colombia y vendía unas franquicias de ejército para que ellos pudiesen controlar desde el cultivo de la cocaína hasta la exportación de cocaína y llegar a México a pasarla para Estados Unidos. Eso es una realidad y por eso es que nosotros no podemos subestimar, y lo mismo le ha pasado a Gustavo Petro. Se ha sentado con Uribe a pesar de ser enemigos acérrimos. Bueno, en estos días Petro se reunió con un ex jefe de la CIA, William Burns, que escribió El arte de la inteligencia. No, ese fue otro tipo, el que escribió El arte de la inteligencia, pero William Burns, que fue un agente de la CIA, y Petro dijo, yo me estoy reuniendo con este tipo, así este tipo hace 30 años me consideraba un subversivo que tenía que ser asesinado por las acciones de injerencia de la CIA, y aquí estamos reunidos. Entonces, si Petro se reúne con un agente de la CIA, se reúne con Uribe, pero hay un sector del uribismo que dice, no, estos tipos hay que acabarlos, y hay que acabarlos a plomo, como ellos han aprendido a ejercer la supuesta democracia. Ya, la intervención de Estados Unidos en ese tema y en relación con Uribe. Bueno, Estados Unidos le ha pagado, más allá de lo que tú planteaste, o sea, Estados Unidos no se le ha metido de lleno a Uribe, porque tú sabes que Uribe tiene muchas deudas pendientes con la justicia. Desde los 4.602 personas asesinadas por falsos positivos, en donde hubo un estímulo a las Fuerzas Armadas para que asesinaran gente para poder ascender, y Estados Unidos, bueno, todavía lo ve como una persona útil a sus intereses. A Duque lo sacaron de Colombia y lo mandaron a Estados Unidos y le dieron un trabajo, y está dando clases en Estados Unidos. Eso siempre es lo que le pasa a los presidentes colombianos. Todavía no creo que haya, a diferencia, por ejemplo, Maripili, con el presidente de Honduras, que se fueron, los Estados Unidos se fue la DEA y le dijo a la presidenta Xiomara, tenemos que llevarnos a este presidente por vinculaciones con el narcotráfico. Es muy parecido, en cualquier momento puede pasar. En cualquier momento le va a pasar eso a Uribe. En cualquier momento, y más porque es que, y esto hay que analizarlo de esta manera, el señor Petro está jugando a la política. Se reúne más con los demócratas que con los republicanos. Francia Márquez se reúne con Kamala Harris. Kamala Harris se reúne con la jefa del Comando Sur. Les dicen, miren, o sea, esto fracasó, seguir dándole plata a Colombia, 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares para la guerra, no está dando resultados. El narcotráfico se sextuplicó, las extensiones territoriales con cultivos de coca se multiplicaron. Colombia sigue siendo el primer país exportador de cocaína. Entonces, esto que ustedes están haciendo no está dando resultados. Le está generando problemas de adicción en Estados Unidos, ¿verdad? Le está generando problemas sociales con la gente con problemas con cocaína, metanfetaminas, y parece de contar. Entonces, vamos a tener un diálogo desde la sinceridad, y ustedes intervengan y utilicen esos aviones, utilicen esos helicópteros. Bueno, el ejército colombiano en estos días, primera vez que veo esa imagen, construyendo un puente, la escuela de ingenieros construyéndole un puente a unos niños que tenían problemas porque el río se había crecido y no tenían posibilidad de pasarse, unos niños en La Guajira. Entonces el ejército colombiano reconociendo que también puede hacer labor social, y por eso yo digo, se está acabando la política de guerra, y Estados Unidos tiene que ser más inteligente, mucho más inteligente, de relacionarse con la América Latina, porque en América Latina sí es verdad que cambió totalmente el escenario, el tablero cambió. La otra semana, el 30, Lula, bueno, si todo indica con las proyecciones estadísticas, Lula va a ser el presidente de Brasil. Entonces otra será la discusión en la América Latina, ya con Brasil, bueno, Argentina con sus problemas, etcétera, etcétera, cada quien con sus problemas. No olvidemos que cada quien tiene sus problemas y tiene que resolver sus problemas, pero esa época de Bolsonaro, Uribe, Duque, del cartel de Lima quedó en el pasado, y ahorita Estados Unidos le toca relacionarse inclusive con Colombia de manera diferente. Bueno, Pedro, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de estos temas tan importantes. Muchas gracias. Gracias, Maripil. Nos vemos en otra oportunidad, nos escuchamos. Gracias. Amigos, Pedro Carvajalino, él es el director de Venezuela News, presentador de Zurda Conducta y comunicador popular, con quien estábamos conversando.